¿Existe realmente la opinión pública libre en redes sociales? No. No solo no existe en redes sociales, sino que no existe en ningún otro lugar. El lenguaje, como lo sabemos, es el lenguaje del otro. Viene infiltrado, viene lleno de virus, viene lleno de influencias, está constituido por el deseo de los otros. Es algo que aprendemos socialmente. Está ahí además atrapado en un sentido postestructuralista y psicoanalítico entre el ello que desea y el super yo que pone todas estas reglas entre lo que quisiéramos hacer y lo que acabamos haciendo. Entonces, no existe tal cosa como un discurso libre, no hay opiniones libres. Las opiniones casi siempre, de hecho siempre, están condicionadas por estas fuerzas que nos oprimen o nos permiten o no tener diferentes posturas sobre las cosas. Creo que en Internet esto es todavía más nocivo porque... Primero, ¿no? Sabemos que estos son datos duros, ¿no? Que menos del 20% de los usuarios hacen más del 90% del flujo del contenido que se ve en redes sociales. Entonces eso ya estás hablando de una minoría, de una muy pequeña minoría, que hace la gran mayoría del volumen de engagement de lo que son redes sociales. Además sabemos el gran problema que existen de bots, de trolls, de cuentas que están pagadas por generar o guiar la discusión pública en una dirección en específica. Entonces, de un lado, el espiral del silencio está condicionado por esta supuesta opinión pública libre, que realmente son trolls, bots y intereses ideológicos. Y del otro lado están los medios, que como dice Chomsky en Manufactura del Consentimiento, pues realmente los medios no son imparciales, sino que responden a los intereses de aquellos que pagan la tinta, o sea, son un negocio, son una empresa, ¿no? Entonces, la gran opinión de la mayoría silenciosa está orillada entre los medios que responden a la lógica, a la manufactura del consentimiento, y la supuesta opinión pública de los participantes de redes sociales, que de nuevo son una minoría, menos del 20% hace más del 90% del volumen, y además de eso están manipulados, pagados, comprados, patrocinados por intereses ideológicos. Entonces, ahí es donde estamos nosotros en el espiral del silencio, ¿no? Hay muchos ejemplos en el libro, porque la verdad es que ella como politóloga se basa mucho en estadísticas y evidencia empírica. Voy a agarrar uno en específico, pero la verdad es que el comportamiento estadístico es muy parecido en diferentes casos, ¿no? Pero ella hizo una investigación para ver cuánta gente estaba dispuesta a hablar sobre el caso de Snowden, ¿no? Que fue este famoso detractor del sistema americano que vino a denunciar muchos de los abusos que se hacían en nombre de los intereses americanos. En este estudio, ella logró la conclusión de un par de cosas interesantes. Primero, 86% de la gente que participó de la encuesta estaba dispuesta a hablar personalmente en grupos físicos, entre otras personas, sobre el tema Snowden. Entonces, 86% de las personas decían, yo platicaría con un compa sobre el tema de Snowden, o yo platicaría con mi familia sobre el tema de Snowden, yo platicaría con mi grupo de amigos sobre el tema de Snowden, pero solo un 42% de los entrevistados estaban dispuestos a hablar públicamente en los medios y en redes sociales sobre el tema de Snowden, ¿ok? Entonces vemos una caída drástica, menos de la mitad de la gente que tiene interés sobre un tema está dispuesto a hablar de ello públicamente. Y aquí podríamos indagar y podríamos hacer algunas aseveraciones de por qué la gente tiene miedo de expresar su opinión en Internet. Lo que sostiene esta politóloga es que este miedo a opinar o a expresar nuestra opinión en las redes sociales es el miedo a la cancelación. Es el miedo al tener una opinión no hegemónica y al ser cancelado, al ser amenazado con el aislamiento social, ¿no? Pero otra conclusión interesante que saca la investigadora de este estudio. La gente que habla en redes sociales es la menos probable de que lo hable públicamente. O sea que redes sociales de alguna manera provee este velo, como anonimato fingido de ser un usuario más. A veces es como cuando se junta así toda una mob, el mob mentality, ¿no? De que se junta un chorro de gente en una plaza pública a hacer una demostración y alguien grita, ¡córtale la cabeza! Y es de que, pues, porque estás gritando así en medio de 100,000 personas y nadie sabe quién eres, pero una persona al lado de ti dices, güey, ¿neta quieres cortarle la cabeza? Es que nada más estoy gritando, ¿no? Eso es redes sociales. O sea, esas son las opiniones en redes sociales. La gente que avienta la piedra y esconde la mano, ¿no? Entonces, dice que la gente que menos probable es de hablar de estos temas controversiales en persona es la gente que más lo hace en redes sociales en el sentido público y mediático, ¿ok? Entonces, aquí vemos un poco cómo se constituye realmente la opinión en redes sociales. Es una minoría sumamente vocal, que está pensando en más que nada en perpetuar las posturas hegemónicas que ya están establecidas, que lo hacen porque tienen miedo de quedar aislados, abandonados o socialmente aislados de los demás.